Bueno, a- al CEMUD de la UFRO por esta iniciativa muy importante. Y previo a este saludo, quiero presentarme, digamos, porque este tema de trauma raquimedular me apasiona en estos últimos años, ya que es importante resaltar eh, cómo se trata y cómo se diagnostica esta enfermedad. Ya desde hace muchos años, Hipócrates, que es el padre de la medicina, como bien sabemos, ya estaba ya con este diagnóstico de trauma raquimedular en distintas etapas y el tratamiento, como vemos acá, eh, lo hacía con tracción a su modo, craneal y también una tracción pélvica para poder alinear la columna o esta tracción en decúbito prono, ¿no? Las funciones de la columna vertebral son cuatro: la estabilidad, la movilidad, la alineación y la protección del sistema nervioso. Nos sirve para eso la columna. Recordar como memotecnia que nosotros tenemos 8 segmentos medulares cervicales. Por lo tanto, hay 8 raíces. Por eso que a nivel del foramen, por ejemplo, a nivel C4 o C5, sale la raíz C5, y a nivel lumbar, por ejemplo, el E4 y el E5, sale la raíz L4. Es importante eso. Vamos a hablar de lleno un poco sobre la lesión medular, por ejemplo, el trauma raquimedular. Cuando tenemos una lesión medular incompleta, se genera por una lesión, por ejemplo, ósea, como por ejemplo esta lesión a nivel lumbar, por una subluxación de repente irreductible o un hematoma asociado. O a veces también se asocia a una contusión medular. Todas estas lesiones provocan un síndrome de lesión medular incompleto, ¿no? Cuando es incompleto, el pronóstico postquirúrgico es mejor, porque los pacientes de alguna manera van a salir de su déficit en forma lentamente progresiva, excepto de repente cuando ya de entrada tiene un síndrome cordonal central, a veces el pronóstico puede ser un poco más tardío en la recuperación. En este caso, por ejemplo, vemos esta fractura inestable con un fragmento óseo que va hacia el canal raquídeo, ¿ya? Y visto la resonancia, afecta cerca al cono medular. Nosotros sabemos que la médula llega hasta el borde inferior entre L1 y L2, por lo tanto está haciendo un síndrome de cono medular parcial. Y en este otro caso, por ejemplo, una fractura de T12, en la cual en la resonancia se ve un aplastamiento de la plataforma superior con un acuñamiento secundario, ya se considera inestable. ¿Por qué? Porque tiene además una alteración a nivel del ligamentario posterior. Entonces, por eso este paciente tiene que ir a cirugía. Sin embargo, las lesiones que aquí vemos, por ejemplo, estas fracturas con edema de los cuerpos dorsales un poquito más altos, estas son pequeñas fracturas que no requieren tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos un síndrome de compresión medular completo, por ejemplo, un paciente que llega a la urgencia y a reanimación, y entonces tenemos que hacer una evaluación muy importante y global. Cuando tiene esta lesión, va a tener el paciente un síndrome motor, es decir, una paraplegia o cuadriplegia, sensitivo del nivel de la lesión para abajo y con compromiso del esfínter rectal y urinario. En este caso, por ejemplo, vemos una resonancia que es muy antigua. Esto está hecho hace como unos 15 a 18 años, en la cual hay una lesión con una subluxación secundaria al trauma raquimedular por un accidente de tránsito. Se ve desalineada la columna y la médula pierde su continuidad. Entonces, por lo tanto, este paciente llegó con paraplegia y anestesia desde T12 para abajo. Se operó, se estabilizó, se descomprimió la médula. Sin embargo, el paciente hasta ahora no ha recuperado su función, a pesar del ofrecido y de la terapia, ¿no? Y este caso, por ejemplo, ya una resonancia un poco más actual de este año, es una lesión también con una fractura
que comprime ya a nivel del cono medular, tipo A4 de la O-spine, inestable, que también dio su lesión medular completa. También tenemos que hablar un poco de, existen las fracturas patológicas, ¿cierto? O sea, de repente hay pacientes que se caen y por una simple trauma, de repente tienen estas fracturas. eh, en los casos, por ejemplo, carenciales de escorbuto, raquitismo, osteomalacia, en casos congénitos, también alteraciones hormonales o pseudotumorales. Entonces, tener en cuenta la anamnesis, qué cosa trae el paciente previamente. Eh, También hay pacientes que tienen tumores eh, malignos o benignos. Entonces, por ejemplo, este caso que lo vimos este año en el hospital, una paciente que tenía un CA de mama y en forma secundaria de una lesión metastásica a nivel del odontoides con esta osteolisis severa y a la resonancia se ve esta lesión. Evidentemente es inestable y ha tenido que ser operada. Eh, Hay también lesiones como tumores como el mieloma, el osteosarcoma, que al final van a dar su clínica. Tenemos que saber, ustedes como estudiantes de medicina, futuros médicos, van a enfrentarse siempre al paciente con el trauma raquimedular. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico principalmente es clínico. O sea, uno tiene que, antes de pedirle el examen, tiene que estar seguro que ya tiene la lesión que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un paciente desde la situación leve. Un trauma que se cayó de un segundo piso, por ejemplo, de escalera, rodó una paciente de 50 años, se golpeó la espalda y después se levantó eh, y siguió caminando, y dueña de casa. Pero en la tarde empezó con un poco de dolor, al día siguiente con más dolor y consulta 2 días después. Este paciente que refiere dolor, por ejemplo, dorso lumbar, y va a la urgencia caminando con dolor intenso, evidentemente hay que prestarle atención, porque si el trauma fue una caída de una escala, aunque esté caminando y no tenga déficit al examen clínico, déficit radicular, ni sensitivo motor, ni tampoco ninguna paresia, hay que prestarle atención porque pudiera ser que tenga una fractura, estable o inestable. Entonces es importante ver la anamnesis, el examen físico, el mecanismo de la caída. En el caso extremo, por ejemplo, si tenemos un paciente que participó en un accidente de tránsito de alta energía, asociada a un TEG o un politraumatismo, evidentemente tenemos que descartar, y un paciente inconsciente, porque imagínense el paciente inconsciente que está intubado y, y tenemos que hacer un examen clínico acucioso. Entonces tenemos que ver si abre los ojos o no, si moviliza las extremidades o no. Evidentemente la parte sensitiva no nos va a ayudar, pero sí es importante verificar si hay un correlato del déficit motor, si es un síndrome medular o un síndrome, por ejemplo, encefálico. Entonces, eso nos va a guiar el examen clínico. Entonces, de acuerdo a eso, recién vamos a saber el nivel de la lesión. Si, por ejemplo, es una lesión cervical, una lesión dorsal, ¿a qué nivel, cierto? O lumbar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una paraparesia asociada a una anestesia a nivel T8, por ejemplo, entonces nosotros vamos a pedirle el estudio dorsal T8, que incluye el T8, 2 niveles para arriba y 2 niveles para abajo. O sea, a esta altura, por ejemplo, ya en un hospital de alta complejidad como Temuco, por ejemplo, o un centro donde tengamos escáner, un centro privado, tenemos que hacerle un escáner por lo menos de la columna dorsal, ¿ya? Pero no, por ejemplo, barrerle simplemente un examen, por ejemplo, de toda la columna. Hay que ver también los costos, a no ser que tengamos, digamos, el mecanismo de la lesión que sea de alta energía, bueno, ahí hay que hacerle sí de toda la columna. Es importante ir haciendo segmentar los estudios, porque cada estudio tiene un costo también. El escáner hay que pedirlo sin contraste en este caso. La radiografía, nosotros básicamente lo pedimos en forma excepcional, básicamente, pero en la atención primaria, un hospital, obviamente el nodo hay que solicitarlo para ver si hay alguna deformidad ósea, porque es la primera
el primer examen que tenemos a la mano, entonces para poder derivarlo o no. ¿Ya? Una vez que se pueda hacer el escáner sin contraste, recordar también decirle si la paciente está embarazada o no, importante eso, no olvidarse. Si tiene entonces la fractura, el siguiente examen, de todas maneras, es la resonancia magnética de la columna del segmento que vamos a estudiar, ¿ya? Siempre. Vamos a hablar un poquito de estabilidad de la columna. Y aquí Dennis, este autor antiguo, todavía de alguna forma está algo vigente, porque estas tres columnas, que la anterior, media y posterior famosa, de alguna manera nos guía. Entonces, se habla de inestabilidad cuando hay una fractura de la columna media, es decir, la mitad posterior, entonces medio posterior de la columna, con el ligamento longitudinal posterior, asociado a una lesión traumática de la columna anterior o de la columna posterior. Entonces, cuando está asociado a eso, hablamos de inestabilidad. Eso según Dennis, pero después, cuando ya apareció la resonancia y también hemos visto la evolución de distintos pacientes, entonces aparecen las dudas eh, de clasificaciones y cuál llamamos de repente estable o inestable. ¿Por qué ese concepto de estabilidad e inestabilidad? Porque al decir que es inestable, tenemos que operarlo al paciente. Entonces, para decirle también cuánto tiempo va a estar en reposo y cómo va a ser el manejo. Entonces, por eso a esta altura ya utilizamos esta clasificación de la AO Spine, que es una clasificación mundial, en la cual hay tipos tipo A, B y C, de acuerdo al mecanismo de la lesión y los rasgos de fractura, y entonces nos van guiando cuáles son las lesiones inestables y cuáles son las estables. Está, por ejemplo, la cartilla cervical, esta es para las lesiones toracolumbares que son más frecuentes, en la cual, por ejemplo, la A es por factor de compresión, la B es por distracción y la C es por traslocación o desplazamiento. Entonces, la A0, por ejemplo, me voy a tener un poquito, es típica, la típica fractura del proceso espinoso, aislado, de uno o de dos procesos espinosos, A0. Esas lesiones son estables, por lo tanto, ese paciente no hay que hospitalizarlo, a no ser que tenga mucho dolor, más básicamente para el dolor y el reposo, pero él puede caminar. No hay problema de inestabilidad. Tampoco hay que pedirle una resonancia. La A1 es la fractura de la plataforma superior del cuerpo vertebral, solamente eso, y también se considera estable. ¿Ya? La A2, en cambio, ya es una fractura en split, ¿ya? Del cuerpo vertebral, y después vamos viendo a lo que es el A3 y A4, en la cual son las fracturas tipo burst o de estallido, en la cual la mitad del cuerpo vertebral hay un estallido, pero con fragmentos óseos que invaden el canal raquídeo. Entonces, cuando ya hay estos fragmentos, evidentemente el borde posterior está fracturado y ahí se considera inestable. El A2, A3 y A4 son inestables. Y el A4 es todo el cuerpo vertebral fracturado, es decir, la plataforma superior e inferior, todo el cuerpo, y también con invasión del canal raquídeo. Los tipos B, básicamente, se diagnostican también con el escáner y más aún con la resonancia, son en conjunto. Aquí, por ejemplo, el B1 es una disrupción ósea por distracción posterior, digamos. En este caso, es una disrupción de las bandas de tensión ligamentarias, básicamente, ¿ya? Que también es inestable. Y la B3 es la por hiperextensión, ¿ya? También inestable. Y este es un caso más grave, el tipo C, que también lo vemos muy frecuentemente en el hospital, en la cual hay un desplazamiento o traslocación de los cuerpos vertebrales completamente, por lo tanto también es inestable, obviamente, con listesis o laterolistesis. Hay otra clasificación también de la O-spine, que es para las fracturas del segmento sacrococcigio, ¿ya? Que también está en A, B y C, y de acuerdo a eso se va viendo el manejo quirúrgico, si es inestable o no. Bueno, vamos a ir un poquito de lleno a las lesiones cervicales. Nosotros tenemos que ver si hay criterios de inestabilidad o estabilidad, ¿ya? Cuando es inestable, evidentemente, hay que considerar la cirugía.
¿Y qué consiste la cirugía? En estabilizar la columna, ¿ya? Pero para eso, cuando hay lesiones, por ejemplo, completas o incompletas, el paciente tiene que estar con una hemodinamia estable. Igual que la presión intracraneana que habló el doctor Parada, la presión intramedular también es importante. Entonces, el flujo sanguíneo medular tiene que estar garantizado para que llegue sangre a la médula que está sufriendo en ese momento, porque puede producir la cascada de la isquemia y el infarto. Cuando se produce el infarto, ya es una lesión irreversible. Entonces, por eso tiene que tener una buena hemodinamia, es decir, evitar la hipotensión arterial. Entonces, el manejo desde el prehospitalario e intrahospitalario es importante, e intraoperatorio también. Es importante ver la función pulmonar, porque también se asocia, por ejemplo, la telestasia a contracciones pulmonares, porque una mala ventilación también va a ir en un deterioro general. Y seguido a eso, evidentemente hay que tratar de ir a una cirugía lo más precoz posible para poder estabilizarlo y darle una rehabilitación rápida. Ahora, cuando las fracturas, por ejemplo, cervicales, son estables, ¿ya? Y no hay que operar, obviamente, en ese caso el paciente va a estar en reposo en cama y el uso de un collar, ¿ya? Y un seguimiento. ¿Con qué? Con imágenes para ver cómo evoluciona, porque de repente después el paciente si tiene algún factor de riesgo o no hizo caso, se puede angular la columna y tenemos que de repente operarlo, pero en general, si es una fractura, por ejemplo, de un proceso espinoso solamente, no hay mayor peligro, ¿ya? Y el paciente puede ser dado de alta. Estos son los tres tipos de collares que comúnmente conocemos. Este primer collar es el collar de transporte, que eso lo usa el SAMU en la parte prehospitalaria. Ven que este es un collar rígido, muy duro, por lo tanto sirve solamente cuando le colocan para el transporte junto a la tabla espinal, ¿ya? Una vez que nosotros en el hospital, en reanimación, en el box, lo evaluamos clínicamente y con las imágenes, tenemos que saber si lo retiramos o se mantiene con el collar, ¿ya? Y si se mantiene con el collar, vamos a este collar que es el modelo de Filadelfia, que es un collar menos rígido, ¿ya? Pero que garantiza que no se escare la parte occipital, porque el paciente va a estar en reposo y hemos visto muy frecuentemente que los pacientes se escaran porque ya por esta dureza de este plástico, ¿ya? Y un poquito este collar ya, que es otro modelo, que es el de Miami, que es también recomendable porque tiene velcro que se puede lavar y la altura que se puede regular, pero que en el sistema público a veces no está disponible, pero tiene igual equivalencia en el uso. Entonces, cuando uno le indica el tratamiento ortopédico, es con estos collares, ¿ya? En general, ¿cuánto tiempo? Entre 6 a 8 semanas, de acuerdo al tipo de lesión. Cuando tenemos que operar, tenemos en la lesión cervical, tenemos que elegir si es la vía anterior o posterior. ¿Por dónde vamos a operar? ¿Y eso de qué depende? Depende del tipo de la lesión y de las estructuras comprometidas, ¿ya? Y también del nivel de la lesión. Por ejemplo, si tenemos una fractura a nivel C1, por ejemplo. C1, no vamos a poder entrar por delante porque es muy incómodo. Entonces, ahí lo vamos a hacer por detrás, siempre, la vía posterior, nivel de la lesión. Y para eso tenemos que tener un estudio amplio de las imágenes. Vamos a hablar un poco de la vía posterior. En este caso, por ejemplo, vemos esta radiografía en la cual hay una luxación completa facetaria bilateral en la radiografía. Entonces, por lo tanto, ya la anatomía está alterada. Entonces, la forma de desanclar esta, esta luxación solamente lo vamos a hacer en forma segura por vía posterior. Pero para hacer la vía posterior tenemos que descartar estas dos cosas. Que no tenga una hernia de disco extruida, ¿ya? O un hematoma extradural anterior. ¿Por qué? Porque si hacemos la vía posterior y al reducir la fractura, al alinearlo, ¿qué es lo que vamos a producir? Si no se saca la hernia de disco. Se puede comprimir la médula espinal y el paciente de repente está sin déficit antes de la operación y post cirugía sale tetrapléjico. Entonces es importante hacer la resonancia antes. Estar seguro que no tenga ninguna hernia o un hematoma. Si es que lo tuviera, hay que hacer la vía anterior y después de repente la posterior, ¿ya? La vía posterior
Entonces, la técnica operatoria, el paciente obviamente con anestesia general, usamos este fijador craneal que es de Mayfield, ¿ya? Este es el que tenemos en el hospital. Ahora nos llegó uno que es radiolúcido, en la cual uno puede hacer rayos X y no interfiere con la cirugía para colocar los tornillos, ¿ya? Está en decúbito prono, la cabeza apoyada en este fijador craneal. Bueno, se hace una incisión a nivel de la piel hasta exponer la lesión ósea, ¿ya? Y luego, una vez que de- digamos que se reduce la lesión, que se alinea, entonces vamos a fijar con unos tornillos que van a las masas laterales, ¿ya? O a los pedículos. En este caso, por ejemplo, es un paciente que tuvimos que hacer una cirugía hace poco, hace 2 semanas, que nos extendimos desde C2 hasta T2, una cirugía un poquito larga, eh, en la cual, como ven, los tornillos van a estabilizar la columna junto con las barras, de tal manera que el paciente pueda desarrollar su vida normal. Vamos a hablar un poco de la vía cervical anterior. La anterior, como les dije, está diseñada cuando hay lesiones con una hernia de disco, una disco cervical extruida o un hematoma también peridural asociado, y sobre todo cuando hay fractura del cuerpo vertebral. Cuando hay una fractura, entonces no podemos olvidarnos que la estabilidad de la columna está dada principalmente por los cuerpos vertebrales. Entonces, si hay una fractura ya, el soporte anterior está malo, entonces no ganamos nada solamente operando por detrás. Entonces, acá tenemos que estabilizar la columna por esta vía anterior, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, se hace por vía anterior también cuando hay una subluxación, se puede hacer todo por una vía anterior solamente. La técnica, este paciente, por ejemplo, se deja la cama libre, ¿ven? Eh, de tal manera, este paciente está con estos cables, son los cables para el neuromonitoreo intraoperatorio, el arco C para la radioscopía intraoperatoria, eh, se hace una pequeña incisión a nivel lateral del cuello, se expone el nivel de la lesión con ayuda del microscopio. Siempre nosotros, los neurocirujanos, a nivel ya de la parte discal, obviamente medular, usamos microscopio siempre, siempre. Entonces, por eso se hace una microdisectomía, es decir, sacar el disco alterado. Cuando es necesario, sacamos el cuerpo, la corporectomía, cuerpo vertebral, y obviamente hay que reemplazar el cuerpo vertebral con injerto óseo, con una jaula de titanio expandible. Y si solamente saca el disco, se hace un reemplazo con injerto óseo o un cage intersomático. Cuando se coloca estos cages, evidentemente hay que colocar una fijación intersomática con placa y tornillos por vía anterior. Y posteriormente, una vez que se hace al sacarlo del paciente, hay que dejarle un collarcito, un collar de Filadelfia. Estos son los implantes que colocamos por vía anterior. Son tornillos que van entre de 12 a 14 milímetros, ¿ya? Y con las placas de distintos tamaños. Por ejemplo, en este caso se colocaron estos tornillos con cage, que estos son los cage o espaciadores intersomáticos, que es este el cage, ¿ya? De un material de PIC que se rellena con el mismo hueso autólogo del paciente o heterólogo que trae las empresas. ¿Para qué? Para que haga una fusión intersomática acá. Y eso se garantiza después colocando unos tornillos y la placa por delante. Entonces los tornillos dos a cada lado y la placa por delante. En algunos casos de lesiones más complejas tenemos que hacer el acceso combinado, es decir, un acceso en 360 grados. Entonces, en este caso tenemos que hacer, por ejemplo, la vía anterior antes y después la vía posterior. Pero eso hay que evaluarlo rigurosamente. En este caso, por ejemplo, tuvimos que hacerle un abordaje anterior primero, hacer una corporectomía de C7T1,
¿ya? En la cual, por ejemplo, acá vemos esta jaula de titanio que se expandió, se fija los cuerpos vertebrales sanos, arriba y abajo, ¿ya? Y por vía anterior, en primer tiempo. Y días después tuvimos que hacerle otra cirugía por vía posterior para estabilizar la columna, porque esto solo no le iba a dar el soporte total, porque al moverse se puede salir, qué sé yo, hacer un constructo general. Y entonces, días después le hicimos este soporte posterior con los tornillos por las masas laterales, con crosslink. El crosslink son las barras que van uniendo las barras laterales largas de lado a lado. Y estos son los tornillos que van a nivel de las vértebras cervicales, en las masas laterales, y estos a nivel transpedicular, C7, T1, T2. Por lo tanto, fue un constructo bastante largo que también anduvo bastante bien el paciente. Ahora vamos a hablar de una fractura que es un poquito rara, pero que también nos toca, que es la fractura del odontoides, ¿ya? Eh, Uno tiene que sospechar, sobre todo cuando hay pacientes que tienen un accidente de tránsito o caídas también de alta energía y con dolor cervical. A veces pueden pasar por alto en una radiografía. El escáner es muy decidor para ello, pero es una radiografía en la cual transoral uno puede ver esta línea, ¿ya? En posición neutra acá la fractura, es una tipo B, el odontoides, en flexión y extensión. Habitualmente no se hace flexión extensión porque en realidad ya con ello uno ya sabe que deberíamos operarlo. La técnica operatoria siempre es con una radioscopía doble, un arco C doble. Acá todavía no tenemos el O-arm en Temuco, pero con esta radioscopía basta que nos da una imagen AP y lateral. Por ejemplo, es una imagen lateral. Esta es la vértebra C3, este es el C2, el axis, y por aquí entramos, ya, con un pequeño taladro, siempre mirando en lateral y en AP a la vez, ya, para no desviarse. Y después se coloca el tornillo que trae el fragmento óseo que está distraído para que quede así, en la línea media, y que después haga una fusión de la fractura. Entonces, esta síntesis queda para siempre con el paciente. Vamos a hablar un poquito de las lesiones toracolumbares. En general, como les decía, las lesiones, por ejemplo, de la fractura de las apófisis o procesos espinosos son estables, evidentemente, y no hay que dejarle ni siquiera un corsé, solamente un poco de analgesia nada más, ¿ya? En caso de que uno le diga que no hay que operarlo, a veces le dejamos un corset y vigilarlo después, ¿ya? En los niños puede ser que, como están en formación, las lesiones dorsales pueden dar cifosis, por lo tanto hay que estar expectantes y considerar la estabilización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que valorar la edad, la calidad ósea, es importante porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, osteopenia. Entonces, si tienen una osteopenia, una fractura, evidentemente hay que ver que ese hueso se puede colapsar y entonces hay que anticiparse a la complicación. Importante ver la resonancia para ver si hay, aparte de la lesión ósea, lesión ligamentaria, y eso nos decide también la inestabilidad. Entonces, una vez que decidimos que vamos a operar al paciente, tenemos que, lo mismo que en la cervical, ¿qué vía vamos a hacer? ¿La vía posterior o la vía anterior? ¿Ya? Habitualmente nosotros usamos la vía posterior. Por ejemplo, este es un caso de una fractura lumbar L1 con una estenoraquis severa. Si uno ve la radiografía simple, lateral, aquí vemos una fractura como en lágrima, un poquito acá adelante, que se va, ¿ya? Y un poco de acuñamiento, evidentemente, porque uno ve la altura está perdida en relación a estos cuerpos vertebrales, ¿ya? La arquitectura está perdida, ¿ya? Eh, y nada más. El resto del canal no lo podemos ver. Esa es la información que trae. Pues, entonces, por lo tanto, con esta sospecha, por ejemplo, si usted estuviera en un hospital básico con esta radiografía, evidentemente, aunque no tenga ninguna lesión, de hecho este paciente no tenía ninguna clínica aparte del dolor, solamente dolor lumbar, hay que referirlo. E inmediatamente uno lo examina y le hace el escáner o tomografía sin contraste. Valedera, básicamente la ventana ósea. Y aquí lo que vamos a ver entonces es este fragmento óseo que va hacia el canal raquídeo, provocando una estenosis severa, ¿ya? Y una
destrucción del cuerpo vertebral casi total. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, está el canal raquídeo normal, ¿ya? En cambio, en esta otra, por ejemplo, el fragmento óseo invade tanto que el canal raquídeo lo disminuye cerca de un 80%. Entonces, por lo tanto, este paciente tiene que ir a cirugía descompresiva para darle espacio a la médula, porque así como el cerebro sufre, la médula también sufre. Entonces, hay que descomprimir la médula y después de que descomprimamos la médula, hay que fijar, hay que estabilizar la columna. Es el concepto, ¿ya? Este es un caso más extremo, por ejemplo, en la cual esta es una fractura tipo C, dorso lumbar T2L1, en la cual hay una separación de toda la vértebra con los ligamentos. Afortunadamente no tuvo lesiones de grandes vasos, la aorta, la cava, si no habría fallecido en un momento. Vemos acá una reconstrucción en la cual, miren, esta es la T12 y la L1. Terrible. Obviamente aquí se habla de sección medular. Aquí hay sección medular. Porque en los libros de repente ustedes van a encontrar síndrome de sección medular completa. En general no debiera hablarse así, sino debiera decir síndrome de lesión medular completa. Porque es raro que ocurra la sección anatómica. Es raro, como este caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, tuvo que hacerse una corporectomía, o sea, sacar todo el cuerpo L1 para poder estabilizar la columna entre T12 a L2. Obviamente quedó con lesión medular completa. La técnica básicamente, la vía posterior es exponer la zona de la fractura, hacer una laminectomía descompresiva cuando es necesario, ¿ya? Impactación de los fragmentos óseos, por ejemplo, si hay, como el caso anterior que les mostré, si hay una estenosis raquídea por los fragmentos, uno puede impactarlo eh, con un material firme. Luego, si hay una lesión de la dura madre, hay que repararlo, sutura o poner algún tipo de plastilla. Y si hay un hematoma asociado, extradural o subdural, evacuarlos, ¿ya? Después, cuando hay, por ejemplo, heridas, en otro caso, por arma de fuego o por arma blanca, evidentemente hay que sacar el cuerpo extraño, ¿ya? Hacer el aseo y la reparación de la brecha dural si es que lo hubiese, ¿ya? Cuando corresponda, eh, por ejemplo, ya en el caso de la lesión por arma de fuego o arma blanca, habitualmente termina ahí la cirugía. Pero si hay unas fracturas inestables, entonces hay que hacerle ya la estabilización de columna. ¿Cómo? Con tornillos transpediculares asociados a barras laterales y a veces la transversa. ¿Ya? Cuando son constructos largos, hay que colocar el crosslink o la barra transversa. Después, para que haga osteosíntesis, tenemos que usar los chips óseos del propio paciente, que se puede tomar de la cresta ilíaca o de la apófisis espinosa y de las láminas. Si esto no es posible, uno considera el uso de injerto óseo heterólogo. Finalmente, se hace una buena hemostasia, lavado, y se le deja un drenaje hemosuc al plano muscular. Cuando hay una fractura que compromete severamente el cuerpo vertebral, se planifica la vía anterior. Y esa vía anterior es sacando el cuerpo vertebral igual que en la cervical y se reemplaza con cage. Se reemplaza con cage y después se fija con placa y tornillos. En la segunda etapa se puede hacer una vía posterior, por lo tanto se hace una fijación en 360. Vamos a hablar un poquito ahora de casos clínicos, que eso es como más interesante. Esta es una fijación occipito-cervical de un trauma. Vemos que acá se fija el occiputio, el hueso occipital, con las vértebras cervicales, de tal manera que tenga un buen constructo a ese nivel. Estas son los tornillos, la dirección cómo van a las masas laterales, y hay que ir hacia el lado, no para adelante, porque aquí está la arteria vertebral. Entonces pinchar la vertebral no es ninguna gracia, ¿cierto? Este otro caso, en la cual este paciente tenía ya una estenosis raquídea cervical, un viejito, y que por el trauma tuvo una contusión medular. Entonces, por la contusión medular, evidentemente tuvo que operarse para darle el espacio y le tuvimos que hacer una laminectomía descompresiva de 3 niveles y fijarlo por vía posterior con tornillos, que también salió bien. Es importante el uso del monitoreo intraoperatorio. Nosotros en Temuco tenemos este neuromonitoreo desde 2016, hace 4 años,
con dos neurólogos que participan en forma muy activa en los pabellones. ¿Por qué? Porque ellos, en el momento de la operación, cuando el paciente está anestesiado, no hay forma de nosotros, los neurocirujanos, de saber si estamos a lo mejor cerca de una zona de peligro, ¿no? A nivel cerebral, o en este caso a nivel medular o de una raíz. Entonces, cuando estamos tocando, estamos en zona de peligro, ya nos avisan, oye, estamos en zona de peligro, por favor, corrijan o retírense. Entonces, es una forma ya moderna de operar. Bueno, palabras cuando el paciente ya se operó, el paciente que está estabilizado, hay que estabilizarlo, o está estabilizado, se puede mover en bloque, no hay problema. Inclusive al día siguiente ya se puede levantar. Así que importante para prevenir las escaras. Siempre es importante ver la hemodinamia, la respiración, el retiro del drenaje a las 24 48 horas y un escáner de control a las 6 horas o en la noche, ¿ya? Para ver si los tornillos están bien puestos. La forma de monitoreo desde la anestesia, una fractura en caña de bambú, que se llama, con una estenosis severa, secundaria, obviamente con lesión medular completa. Estas son las primeras cirugías que hicimos en Temuco desde el año 98, que estamos poniendo ya estos tornillos de titanio, en la cual se expone la médula acá y se fija, estas las barras laterales, estos son los tornillos, la barra lateral, y este es el crosslink o la barra transversa. Después se colocan siempre estos drenajes, como les decía, uno a cada lado, que van al plano muscular. Y este es el control postoperatorio, en la cual los tornillos van por los pedículos en cada lado y las barras. Lo mismo acá, el canal medular, ¿ya? Y los tornillos van solamente por los pedículos. Otra foto de las primeras que estábamos haciendo hace muchos años. También esta es una foto antigua de un paciente que se hizo un reemplazo corporal dorsal, T3, T4, en la cual se sacaron estos cuerpos vertebrales y se pusieron estas jaulas de titanio y se rellenan con hueso autólogo. También hay traumas raquimedulares secundarios a herida de bala, por ejemplo, en este caso, y este otro. Esta es una foto, por ejemplo, que tuvimos que abrir la dura madre para extraer el proyectil, ¿ya? Y ahora, últimamente, hace 2 años, estamos haciendo lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva de columna, el MIS, ¿ya? Colocando entonces los tornillos transpediculares, pero en forma percutánea. Así como los cirujanos hacen su laparoscopía, los neurocirujanos también estamos haciendo ya cirugías mínimamente invasivas con incisiones pequeñas, ¿ya? Evitando, por ejemplo, los tremendos cortes que les mostré en las láminas previas. La cifoplastía, veteroplastía y las distintas formas de fusión. El TLIF, PILIF, ALIF, XLIF o LIF, que son básicamente las vías de abordaje, ¿ya? La infiltración, bloqueo facetario y la endoscopía, que últimamente también empezamos ya acá en Temuco. Entonces, esto es el instrumental del MIS, que básicamente es una cirugía con mini open de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Habitualmente es paravertebral acá. Estos son los espéculos que usamos y a través de ese espéculo colocamos el microscopio para poder operar. Siempre la cirugía nuestra es con microscopio, no es con lupa, que permite el tubo poder ver distintos ángulos, como ven. O sea, con una mínima incisión podemos ver distintos ángulos, ya siempre guiada por rayos. También un acceso por vía lateral para hacer el X-Slip. Este es para la fusión intersomática y esto para hacer un abordaje, por ejemplo, anterior, un anclaje anterior intersomático. Este es el TLIP, que es la transforaminal, para poder colocar una fusión intersomática transforaminal. Una vez que sacamos el disco, se llenan con chips óseos y después se coloca este implante de PIC para poder dejarlo con la fusión. Este es un caso, por ejemplo, que se hizo hace un año con un TLIP, es decir, la fusión transforaminal en 3 niveles, ¿ya? Y después una fusión además intersomática, veámoslo ahí. Entonces, por ejemplo, ahí, vamos a hacer un stop. Estos son los tornillos transpediculares que ya lo conocemos, entonces, y aquí estos son los espaciadores intersomáticos.
y en este espacio se colocaron los tres. ¿Ve? De tal manera que ahí recuperamos la altura del disco y se fija la columna de tal manera que el paciente pueda hacer su vida normal previamente. Entonces estamos haciendo las cirugías ahora mínimamente invasivas, básicamente con pequeñas incisiones, como les decía, de medio centímetro, guiadas siempre con radioscopía. eh, Tiene una curva de aprendizaje, eso de a poco. Hacemos también la cifoplastía lumbar. ¿Cifoplastía para qué? Para ver cuando hay fracturas, por ejemplo, o tumores, para elevar la altura vertebral, el colapso vertebral, que por ejemplo acá está, la podemos aliviar con esta cirugía. A través transpedicular, en cada lado, se insertan las cánulas, a través del cual se inyecta el metilmetacrilato. Y la introducción de los tornillos ahora se hacen a través de estas guías, pues, que son unos alambres, ¿ya? Para cada tornillo. Y se colocan entonces las torres por los cuales van los tornillos. En este caso, por ejemplo, 2, 4, 6, 8 tornillos se colocan. Y después, una que se colocan los tornillos, se pasan por entre medio las barras y se fijan. Y del paciente finalmente va con pequeñas incisiones, ya no con la tremenda incisión de antes, y cirugía más corta. Por ejemplo, este es un caso en la cual tenía una fractura T12, en la cual se hizo una cifoplastía y los tornillos transfediculares, ¿ya? Cementados. Cuando hay osteopenia, le colocamos además al tornillo un poco de cemento para que se fije y no se salga el tornillo. Entonces, aparte de la cifoplastía, que está acá, se colocan los tornillos cementados. Este es un caso interesante, un paciente de 87 años que tenía una fractura dorsal en dos cuerpos vertebrales, pero además tenía una osteoporosis severa, como vemos acá, y una espondilitis anquilosante, es decir, fusión de los cuerpos vertebrales. Por lo tanto, eso nos obligó a hacer una fijación mucho más larga, pero percutánea. Entonces ahí nos demoramos, por ejemplo, 2 horas. Afortunadamente dio facilidades el paciente. También se está haciendo los reemplazos corporales totales con vertebrectomía y fijación posterior. Esta es una fractura lumbar, por ejemplo, L4, tipo A4 ya, inestable obviamente, en la cual se hace, vamos al postoperatorio, una cifoplastía, que es esto, y una fijación corta transpedicular, ¿ya? En los segmentos adyacentes. Y últimamente empezamos ya a hacer hace una semana en Temuco la endoscopía lumbar, que este es el video que les quiero dar a conocer en forma, ¿ya? Entonces, con una mínima incisión de medio centímetro se coloca el trocar. Esta es la última lámina, por si acaso. Eh, Siempre guiada por rayos, ¿ya? Y mirando al endoscopio, el canal de trabajo y con una irrigación continua del suero fisiológico para acceder hacia, por ejemplo, el espacio foraminal o al disco cuando es necesario, como lo vemos acá. ¿Ya? En la cual uno va mirando entonces ahí, ¿ya? Es como jugar el PlayStation, ¿eh? Tiene que tener una mirada ahí, ¿ah? Dominar. Finalmente a ustedes, si quieren ser neurocirujanos, van a tener que manejar esto, porque la técnica cada vez es mínimamente invasiva, cada vez con más aparataje, entonces todo sirve, ¿ya? Eh, entonces los instrumentos se magnifican ahí, lo vemos, tremendamente magnificado, y entonces accedemos al disco. En este caso, una espondilodicitis L4, L5, ¿ya? Y para obtener también las muestras. Son cirugías que son agradecidas porque el paciente rápidamente puede ir a su domicilio, ¿m? Y pueden ser en algunos casos, por ejemplo, ambulatorias, o sea, con hospitalización breve en el día se puede ir. Eso también lo tenemos en Temuco, que eso es grato. Vamos a la siguiente. Y finalmente, un poco el sueño. Nosotros en Temuco nos falta esto que es el O-arm, que es como un escáner
móvil para ver el cuerpo vertebral en 3D. ¿Ya? Y lo otro que nos falta es el neuronavegador, tanto para cirugías cerebrales como para cirugías de columna. Entonces nosotros podemos ver en tiempo real por dónde va el tornillo, porque ahora nos estamos guiando en forma biplanar con la radiografía, con el arco C, que es rayos X. ¿M? Pero con la experiencia y la sensibilidad del cirujano, no hemos tenido problemas de reposición de tornillos, por ejemplo. Muchas gracias.